Y estamos en la avenida Zángaro y Emancipación para todos los amigos que nos están viendo acá en Lima. Y nos encontramos con Jorge Malaver. ¿Cómo está Jorge? El famoso loquito de la chicha. Y ahora incursionando en el huayno. Él nos va a contar todos los detalles acerca de este nuevo estilo que se está imponiendo en Lima. Un saludo para Full Ritmo, maestro. Saludos para Full Ritmo, para ti Julián Peña, mis felicitaciones. Y aquí pues haciendo siempre la música, ahora incursionando en la música también folclore, haciendo fusión con mi guitarra y para que gracias a Dios que me está yendo muy bien. Y bueno, siempre creando fusiones para los artistas, me inicié me recuerdo, me inicié con Anita Santibáñez, ahí donde partió este gran trabajo que todo el Perú ahora lo admira. Bueno, claro, iniciaste con Anita con la guitarra, pero Loquito de Malaver ya tiene ¿cuántos años en el ambiente artístico? La música tropical andina como la chicha, tengo muchísimos años, bonitos recuerdos. Bueno, mayormente soy lo que es el estilo Génesis. Tú empezaste con José Jurado, era su segunda guitarra. Era su segunda guitarra y también, hola, y también me dejaba a mí para... Hacías primero cuando el Loquito estaba en otras cosas. Me decía, ¿sabes qué, Jorge? Ya termina el tiempo, estoy cansado. Bueno, ya José, yo terminaba. Y bueno, y a mí me gustaba. Pues. Digamos 20 años, 20 años sí, más o menos. 20 años, más ¿no? o menos, de la época con José Jurado, sí. Me acuerdo porque me acuerdo muy bien cuando se retiró el Pumita Andy para formar Geniales con Nike Santos. José Jurado llama a una nueva gente, nuevos integrantes, y es ahí donde incursiono con el Felino Randy. Tú te fuiste con Felino Randy. Sí, entonces, claro. en el año 1989 más o menos. Ya. Desde ahí, bueno, vengo ya incursionando lo que es el toque del estilo Gen, y para que me ha ido muy bien y he sido ya también primera guitarra por la creación de los Supergenéticos, de la banda G, último Rebelión G también, trabajé con Provenzar, para que he viajado mucho al extranjero, en todo el Perú, y así que siempre haciendo mis locuras. Mis locuras del escenario y ahora incursionando en el folclore. ¿Cuántos años ya en el huayno con arpa ya, no? Porque 4 años. 4 años. Con Anita fue primero. Empecé con Anita Santibáñez, sí, incursioné y a partir de esa época ya muchos artistas me llamaban para poder fusionar sus canciones, productores también me llamaban para grabar. Para grabar, poner mi guitarra, me encargaba, mira, Malaver, tú ves lo que haces, pero méteme la guitarra, esa guitarra llorona que me decía. Y no hay un divorcio, el arpa con la guitarra o los teclados con el arpa, de hecho, ¿no? Hay un orden. Hay un orden en el huayno, hablando como huayno. Claro, o sea, todo lo que haces, el arpa, guitarra, siempre hay un orden. Y los arreglos se hacen así para que no se pueda, como musicalmente conocemos nosotros, no sacar al arpa de su lugar o de su estilo, ¿no? Sino siempre una pequeña toca de guitarra para que le dé el nuevo gusto, el nuevo estilo, ¿no? Que gusta a veces la guitarra. Claro, he visto ahora unos videos de Melanie del Sur, ahí sí ya es tu libertad completa. Ahí te desenvuelves en el escenario, los punteos, bueno, sí, hay unas notas que se disparan como rayos, como truenos. Bueno, pero sí, interesante, ¿no, maestro? Sí, ¿por qué? Porque me gusta mucho porque Melanie del Sur me dijo, bueno, Jorge, tuyo es el escenario, tuyo es la producción, así que hazlo a tu manera, a tu gusto, y quiero incursionar en esto contigo. Entonces hemos conversado bonito, ya a su estilo de ella hemos creado, bueno, el estilo Guaychi. Guaychi, ese bueno, yo recién me estoy dando. Para todos los amigos, ¿qué es el estilo Guaychi, maestro? Usted que es el creador. El estilo Guaychi hemos creado con Melanie del Sur, la mitad es huayno y la mitad chicha. Me parece bueno. Sale Guaychi. Guaychi. así que todo el mundo, bueno, para que me preguntaba, oye, ¿qué es Guaychi? Guaychi es la mezcla del huayno y la chicha. Entonces ha habido un complemento perfecto como para sacar un nuevo estilo con Melanie del Sur, y ahorita para que gracias a Dios estamos trabajando y bueno, seguir incursionando un poquito más. Y es fuerte, ¿no? La música que ustedes están haciendo, el Guaychi, ¿no? Guaychi es una fuerza que no es un guayno romántico, no es un guayno suavecito, es para jóvenes, para que bailen, zapateen, ¿no? Todo tipo de público, es bastante puntualiza los teclados, los timbales, los todo, arreglos, ¿no? Todo está muy bien hecho. Por ejemplo, ese video que dice la presentación, ¿no? Ejemplo, cada uno una presentación espectacular, sí, ¿no? cada uno tiene su y
en vivo pasa eso? ¿En vivo también? Igual, en vivo también lo hacemos igualito, así que el público sale feliz de ver un espectáculo así, porque en realidad ya a veces el público siempre busca cosas nuevas. Eso es importante, Entonces, ¿no? Hay mucha gente que está en contra de las fusiones, pero la música es fusión toda la vida. Hay que saber, tampoco no, claro, tampoco no puedes matarlo. Lógicamente, entonces eso siempre toma un poquito de trabajo, pero bien hecho, gusta. Entonces esto ya, inclusive he tenido unas llamadas de felicitaciones de mi gran amigo Emerson Rojas en España. Madrid. Claro, sí, pasa. Él copia y lo va a pasar para radio, para todos los amigos españoles. Me dijo, Jorge, espectacular, me dice, sí. Buen video, me quedé bueno. Entonces yo creo que siempre el artista pensando en el público. Claro, sí, pues. No mantenernos ni ser conformistas. No, y yo te digo una cosa, la gente que va ahora a las fiestas son jóvenes, ¿no? Nosotros ya quizás yo ya no voy a los tonos, todo, pero los jóvenes se emocionan. Y ahora que viene la música rara, la música también tenemos que estar a la altura, es fin fuerte. Sí, la fusión no solamente está acá, está en todo el mundo. En todos los estilos a nivel mundial, ¿no? Sí, así que hay que utilizar la tecnología, ¿sí o no? Lógicamente, yo creo que en esta tecnología que ahora nosotros podemos usarla, yo creo que también el peruano tiene la capacidad de también poder hacer sus propias cosas, sus propias creaciones, ¿no? Entonces, y la fiesta de esta señorita, la señora Melanie del Sur, donde tú vas a tocar, donde se va a imponer el Guaychi. Guaychi. Así es, el Guaychi vamos a imponer el día 19 de enero. ¿Ya? El día 19 estamos lanzando oficialmente el video en HD. ¿Ya? Así que para todo el público quedan todos invitados. El 18 de enero, 19 de enero en el Guarocondo de San Juan del Urigancho, acá en Lima. Así también estás invitado, Julián. Gracias. Para ti y para todo tu público, seguidores de esta gran revista Comer Full Ritmo, espectacular. Y por internet. Te va a escuchar nuestro amigo Emerson Rojas, todos los amigos de Europa. Para mi amigo Emerson Rojas y para todos los peruanos que están por todo el mundo, el saludo de Jorge Malaver, Melanie del Sur, y felicitaciones por este gran apoyo, Julián, y esperemos verte ahí. Con toda tu gente. De todas maneras, maestro creador del estilo Guaychi. Para que veas en vivo y en directo. Claro. Guaychi. De hecho, el 2013 vamos a hablar el estilo Guaychi. Guaychi el 2013. Así es. Gracias, maestro. Suerte. Un saludo para todos los amigos. Okay.